Grupo, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video es la característica de poder, como diríamos, de charlar y yo poder explicarle en forma más puntual algunos conceptos que me interesa y que los desarrollo como forma importante y que ustedes los tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de medicamento, por ejemplo, nosotros decimos que es toda sustancia o mezcla o componentes que constituyen un medicamento normalmente que nosotros vemos en la vida diaria. Básicamente ese medicamento es el que encontramos en una farmacia o el que encontramos en una institución como un hospital, un sanatorio o el que se utiliza para tratar diferentes tipos de dolencias en un paciente. Esto o se caracteriza como medicamento aquella estructura que está constituida por dos compuestos importantes. Uno es el principio activo, que es el componente que genera la acción terapéutica, y lo demás son lo que se denominan excipientes. Esas son características que le dan al medicamento la estabilidad, el sabor, la consistencia. Ejemplo, en un medicamento que es un jarabe, por ejemplo, un jarabe para un niño, tiene la característica de ser un color, aspecto agradable, un sabor agradable, una consistencia que sea líquida o que pueda ser digerido adecuadamente. El medicamento es todo producto que se encuentra en una institución de salud y que puntualmente también es importante recalcar que está autorizado por el Ministerio de Salud. Cuando decimos también fármaco, es muy similar el concepto. Quiere decir que es una sustancia activa o ingredientes activos o son componentes de características sintéticas o biotecnológicas, pero puntualmente tienen la misma indicación o se les suele decir como términos similares, fármaco o medicamento. Cuando hablamos de forma farmacéutica, hablamos de la característica de cómo se presenta el medicamento. Quiere decir cómo está ese medicamento presente. Ejemplo, yo recién les comentaba de un jarabe que es para la tos o un jarabe que es para un niño para la fiebre. Bueno, sabemos que el medicamento está en forma farmacéutica líquida, entonces esa es la forma farmacéutica, es cómo se presenta. También a veces tenemos un medicamento con una droga determinada y ahí vamos a incorporar otro concepto que ya lo hablamos, que es droga, pero ese medicamento se presenta no como líquido, sino se presenta como un comprimido, una forma farmacéutica sólida. O también se puede presentar, y algo que ya lo han visto en el capítulo que continúa, como una forma farmacéutica gaseosa o una forma farmacéutica inyectable o una forma farmacéutica de administración tópica, que puede ser una crema, una solución, una loción. Puntualmente, y yo les indicaba que todo medicamento tiene tres pilares. ¿Por qué está constituido? Dijimos por drogas o principios activos. Ese término drogas quiere decir drogas de características terapéuticas, no drogas ilícitas, drogas de características terapéuticas. Ejemplo, las drogas que constituyen los medicamentos. ¿Por qué son terapéuticas? Porque tienen el objetivo de curar, tratar una enfermedad, tratar una dolencia, poder diagnosticar una enfermedad o ser un suplemento o una vitamina. Y otro concepto importante es la forma farmacéutica, es cómo se presenta el medicamento, que ustedes más adelante en detalle lo ven en el capítulo. Y luego está el tercer pilar, que es muy importante en un medicamento, es la vía de administración, a través de donde ingresa en el cuerpo ese medicamento para que luego pueda generar su efecto y su acción terapéutica. Ya lo vamos a ver más adelante, que dentro de las vías terapéuticas hay varias, mejor dicho, de las vías de administración terapéuticas hay varias. Una es la oral, que obviamente es por la boca, otra vía de administración es la parenteral y así sucesivamente, que luego más adelante la vamos a detallar. Continuando, uno de los conceptos que también se suele consultar es qué es lo que se entiende por medicamentos biotech, fórmulas magistrales o medicamentos biosimilares. Los medicamentos biotech son aquellos medicamentos que se obtienen a través de técnicas de ingeniería genética. Son medicamentos, están constituidos obviamente por drogas o principios activos y excipientes y están en una forma farmacéutica, puede ser sólida, líquida, gaseosa, etcétera. Pero ¿qué quiere decir? Se producen a través de técnicas de ingeniería genética, o sea, una técnica especial. Un ejemplo característico son cuando se presentan las insulinas, que es un medicamento líquido, obviamente que se utiliza para tratar los pacientes con diabetes. Este capítulo lo desarrollamos más adelante. Fórmulas magistrales son medicamentos que se preparaban anteriormente y tienen la característica de ser o utilizado en ciertas dolencias o patologías y se preparan en una farmacia, o sea, el paciente va con una receta que es como si fuera una receta de cocina, donde están detallados todos los componentes para preparar un medicamento.
Los medicamentos biosimilares son aquellos productos que tienen también un origen biotecnológico y que son similares a fármacos o medicamentos innovadores. Ejemplo, seguramente con este proceso que tenemos de la pandemia y un montón de enfermedades que surgen, se desarrollan medicamentos biosimilares. ¿Qué quieren decir? Que son productos a veces biológicos, a lo mejor similar a un virus o similar a una enfermedad, y a través de eso se hace un producto que es un medicamento que pueda ser trabajado y ser tratado al paciente. O sea, es un producto biosimilar que es característico al que lo que encontraríamos en la naturaleza, pero modificado para tratar una enfermedad. Hay otros conceptos que es importante tanto para la administración hospitalaria como en el ámbito de la farmacia, son los conceptos de lo que es una droguería y lo que es una farmacia. La droguería es quien provee los medicamentos o las drogas de uso terapéutico. Y ya vamos a ver dentro de los medicamentos, hay una gran familia que lo vamos a tratar en un capítulo, que son los psicofármacos y aquellos productos de uso médico especial. Ejemplo, las prótesis o elementos de órtesis, que son productos que más adelante lo desarrollamos. La farmacia es el establecimiento dedicado a la venta de los medicamentos. También, obviamente, estupefacientes, alcaloides, que son otro tipo de medicamento, y un conjunto de otros elementos que están detallados. Una tienda naturista o una arboristería puede vender o puede dispensar, que es el término, productos pero que no sean medicamentos que estén avalados o sean sintéticos. Lo que se vende en una arboristería o un producto, una tienda naturista, son productos similares de origen vegetal o mineral. Las droguerías, las farmacias y las instituciones hospitalarias sanatoriales siempre tienen que tener en cuenta que tienen que tener la presencia de un director técnico farmacéutico o un licenciado en química. Y obviamente ustedes como pilares, el auxiliar de farmacia y los alumnos de la administración clínica hospitalaria son la herramienta vital en el trabajo diario de esa estructura. Si bien el profesional, el director técnico, el farmacéutico, el licenciado en química es una forma de decir la estructura de la dirección, la matrícula, lo que permite la habilitación, el trabajo cotidiano, el trabajo de trato con los pacientes, el manejo de medicamentos, el manejo de receta, lo hacen ustedes. Conceptos generales entonces para tener en cuenta cuando hablamos fármaco, cuando hablamos droga o cuando hablamos medicamento. Muchas veces estos tres términos se tratan en la misma característica, fármaco, droga o medicamento. Hacemos la observación que las drogas son de uso terapéutico. Más adelante vamos a detallar el capítulo donde vemos aquellas drogas que son de uso ilícito. Son drogas también, pero no tienen un efecto terapéutico. Un ejemplo rápido, una droga de efecto terapéutico es la amoxicilina, que se presenta en un medicamento que es el amoxidal. Un ejemplo de una droga que es de uso ilícito es, por ejemplo, la heroína, la mescalina, el opio. Nuevamente retomando las características, en el medicamento decimos que está constituido por principios activos, rápido, en una pregunta de examen nosotros vamos a saber es el responsable del efecto y la acción terapéutica del medicamento. Ejemplo, en un medicamento para la fiebre, el principio activo es lo que hace bajar la fiebre. En un medicamento que es un antibiótico, el principio activo es la droga o las drogas que tienen el efecto de disminuir o eliminar la infección. Y los excipientes, como hablamos anteriormente, son aquellos elementos que sirven de vehículo para darle ciertas características organolépticas, o sea, sabor, color, la consistencia, pero no tienen efecto sobre la actividad terapéutica. Es muy importante recalcar esto. Pueden haber dos medicamentos que tengan la misma droga y pueden ser de diferentes laboratorios y tienen diferentes excipientes. Si tienen la misma droga, los dos medicamentos que son distintos, o sea, las marcas comerciales, pero tienen la misma droga, el mismo principio activo y los excipientes son distintos, el efecto de los medicamentos son exactamente iguales. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es lo importante? Lo importante es la droga o el principio activo. Los excipientes no tienen acción o inherencia en el efecto terapéutico. Otra cosa importante también a tener en cuenta en un medicamento, siempre hay que considerar la vía de administración, las características del paciente y obviamente también la cantidad máxima que va a tener con los mínimos riesgos. Si es un paciente pediátrico, siempre se tiene en cuenta que los medicamentos se dan muy pequeñas dosis o muy pequeñas concentraciones. Las características concretas también es del paciente. No es lo mismo administrar un medicamento a un paciente que es un niño que tiene mucho vómito y obviamente uno lo quiere dar por la boca, va a ser una gran dificultad. O darlo en un paciente adulto donde puede tragar o puede deglutir normalmente.
También una cosa que tiene que considerarse en el medicamento es la vía de administración, que es lo que permite que el medicamento pueda ingresar adecuadamente. Haciendo un resumen rápido, dijimos que dentro de la forma farmacéutica teníamos las formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Y aquí también hay un capítulo que vamos a tratar más adelante que se llama nuevas formas farmacéuticas. No figura aquí, pero tienen que tenerlo en cuenta y en consideración, que luego lo vamos a desarrollar. Retomando las características de los medicamentos y las formas farmacéuticas, un concepto a tener en consideración es que las formas farmacéuticas pueden ser sólidas, las formas farmacéuticas pueden ser semisólidas, las formas farmacéuticas pueden ser líquidas o las formas farmacéuticas pueden ser gaseosas. Cuando hablamos de formas farmacéuticas sólidas, pueden ser polvos, pueden ser granulados, pueden ser cápsulas, pueden ser tabletas, pueden ser comprimidos y también pueden ser supositorios u óvulos. Estas dos últimas formas, si bien son sólidas, pero tienen una consistencia semiblanda. En el caso de los medicamentos, todas estas formas que son sólidas tienen diferente consistencia. Ejemplo, un comprimido es un elemento sólido, duro, que ustedes conocerán, ejemplo, un antibiótico, ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno o el Actron, algunas marcas comerciales y algunas drogas. En el caso de las cápsulas, ya la vamos a ver más adelante, tienen como un recubrimiento plástico o un recubrimiento y un envoltorio que es específico, que permite que la droga o el medicamento en su constitución está dentro de la cápsula. Después, dentro de la forma farmacéutica semisólida, tenemos a las pomadas, a las pastas, a las cremas, a las jaleas, a los emplantos y también habría que agregar a las emulsiones, a los ungüentos. ¿Qué característica tienen todos estos medicamentos? Es que la característica puntual depende de dónde se va a aplicar dicha forma farmacéutica. En el caso de las cremas son para aplicar en lugares puntuales dentro del cuerpo, en la vía externa del cuerpo. Y acá una gran indicación. Las formas farmacéuticas que son semisólidas se dividen en dos aspectos. Aquellas que son utilizadas en la vía externa, ¿qué quiere decir? Que es en la piel, en todo lo que es nuestra piel, en la parte corporal externa. Y tenemos aquellas formas farmacéuticas que pueden ser pomadas, cremas o también ungüentos, que se aplican en zonas que se llaman mucosas. Esas zonas mucosas pueden ser la conjuntiva del ojo, dentro del oído, dentro de la fosa nasal, en la región del ano, en la región de la zona vaginal o en la región de la parte genital del pene. Puntualmente, estas estructuras en la parte genital del cuerpo humano o en los orificios particulares dice que son formas farmacéuticas no de uso externo. Esa es la gran diferencia. Las formas farmacéuticas semisólidas se caracterizan en formas farmacéuticas de uso externo y no uso externo. Las de uso externo son las que les comenté, que van sobre la piel. Las que no son de uso externo, sería un uso interno, son las que le apliqué o les indiqué anteriormente, como en la región dentro del oído, en la fosa nasal o obviamente en la conjuntiva del ojo o en aquellas estructuras que hay mucosa. Con respecto a las formas farmacéuticas semisólidas, también se caracteriza una gran diferencia y también debemos incluir acá a los geles. La diferencia de los geles con respecto a todas las demás formas farmacéuticas es que los geles tienen una alta concentración de agua, no tienen grasa en su constitución. En cambio, las cremas, las jaleas, las pastas, las pomadas, en menor o mayor grado, tienen cierta consistencia de componentes grasos. Por eso es el aspecto y la consistencia que tienen. Con respecto a las formas farmacéuticas líquidas, hacemos dos grandes ejemplos. Aquellos que son las inyectables, ¿qué quiere decir? Son estructuras líquidas o productos farmacéuticos líquidos que se aplican o ingresan directamente a través del torrente sanguíneo, por eso se le dicen soluciones inyectables o de uso parenteral. También tenemos las formas farmacéuticas líquidas que pueden ser jarabes, emulsiones, colirios, suspensiones. Hacemos una indicación. Dentro de las formas farmacéuticas líquidas tenemos lo que son los inyectables que ingresan directo al torrente sanguíneo. Tenemos formas farmacéuticas líquidas que ingresan, por ejemplo, por vía oral, como los jarabes. Y tenemos algunas formas farmacéuticas que se aplican como emulsiones, por ejemplo, en la piel. Y también algunas suspensiones. Con respecto a las formas farmacéuticas líquidas, como los colirios y otro que no está escrito aquí, que son las gotas ópticas, esta es la diferencia. Los colirios son líquidos que se aplican en los ojos. Las gotas ópticas son líquidos que se aplican en los oídos. Y al último tenemos las formas farmacéuticas gaseosas, donde tenemos los inhaladores y los aerosoles.
¿Qué quiere decir? Que la droga está dispersa dentro de un gas. En los inhaladores, ese gas permite que ingrese a través de la boca o la nariz. Y en el caso de los aerosoles, es para aplicar también en alguna mucosa, como en la boca, o en la región tópica de la piel. Retomando las características de las formas farmacéuticas sólidas, acá verán, estas son las estructuras de las cápsulas. Algunas tienen un recubrimiento plástico como esta o como esta, y otras tienen un recubrimiento como una gelatina. Un ejemplo muy común es el Actron, donde la droga es el ibuprofeno. Y estas son las otras formas farmacéuticas, donde aquí vemos un comprimido, otro comprimido, y estas más pequeñas, y estas también, estas son las píldoras, que es el ejemplo característico, las pastillas anticonceptivas. Y estas perlas, que también es como una pequeña estructura de gelatina, es un ejemplo comercial, el Sartal Perlas. Una consideración también a tener en cuenta cuando hablamos del efecto de los medicamentos o las respuestas, dicen que pueden ser de reemplazar, de deprimir, de irritar o de estimular. Los medicamentos tienen diferentes efectos, pero voy a generar un ejemplo para que sea mucho más claro. Cuando decimos reemplazar es cuando un medicamento que administramos trata de reemplazar la falta de un componente que el cuerpo no tiene. Ejemplo, cuando a un paciente se le administra insulina, que es un medicamento, es para reemplazar la falta de ese producto, mejor dicho, de esa hormona, en el paciente. Cuando se administra un producto o un medicamento o un fármaco que tiene la característica de deprimir o inhibir, es por ejemplo cuando ese paciente nosotros necesitamos que tenga un efecto de anestesia o de analgesia, que es lo que se utiliza normalmente cuando un paciente se lo somete a una cirugía. Cuando se habla de irritar o estimular, ¿qué quiere decir? Es cuando se le aplica un medicamento a un paciente para poder tratar de estimular alguna función fisiológica o morfológica del cuerpo. Ejemplo, un paciente que tenga un problema de desarrollo o de crecimiento, se le aplica un medicamento que son drogas de crecimiento, entonces lo que va a hacer es estimular o, en características farmacológicas, irritar para que ese cuerpo crezca. En el caso de estimular o aumentar una función, también tenemos que algunos medicamentos, por ejemplo, cuando un paciente tiene la tensión arterial muy baja, se administran para estimular o generar en el sistema nervioso un aumento de las funciones de ese paciente. Volviendo también a las características de los medicamentos, acá tenemos un repaso, lo que es el principio activo, lo que es un placebo, lo que son las formas farmacéuticas. Principio activo ya lo hablamos, dijimos que es el componente activo que genera el efecto terapéutico. En el medicamento que tiene la marca comercial Amoxidal, la droga o el principio activo es la amoxicilina. Vuelvo a repetir, es el producto que genera el efecto terapéutico. ¿Qué es lo que es un placebo? Son compuestos que a veces están en los medicamentos o son drogas que no tienen un efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir? Son componentes que se preparan que es para constituir el medicamento pero no tienen ningún efecto. Forma farmacéutica, ya lo dialogamos, es como se presenta un medicamento. Los excipientes, también lo mencionamos, son los componentes que ayudan al medicamento a que tenga mejor color, sabor, aspecto, olor, pero no reaccionan con el principio activo y no generan ninguna acción terapéutica. Esto es un concepto que tiene que quedar muy pero muy en claro. Prosiguiendo y también viendo otra característica, diferenciamos dos elementos importantes. Uno que se denominan medicamentos éticos y otro que se denominan medicamentos genéricos. Los dos tienen la misma constitución, sí, están constituidos por droga o drogas, principios activos y excipientes. La característica general entre un medicamento ético y un medicamento genérico es que el medicamento ético tiene características de tener una marca comercial, tener un envase y tener un troquel, que es ese taloncito o código de barras que figura en el medicamento y que permite que en la acción de la tensión, al retirarle ese componente al cartón de la caja, pueda ser utilizado a través de una receta para facturar. En el caso de los medicamentos genéricos, se presentan en medicamentos en gran cantidad, a escala. ¿Qué quiere decir? Que en una caja vienen 1000 comprimidos o en una caja vienen 100 comprimidos o 100 jarabes. Son utilizados estos medicamentos, los genéricos o medicamentos institucionales, en estructuras de salud como hospital, clínicas y sanatorio. ¿Son similares a los medicamentos éticos o comerciales? Sí. Una diferencia que tienen es esa, no tienen troquel los medicamentos genéricos y los éticos sí. Los medicamentos genéricos, una caja viene por gran cantidad de medicamentos. En un medicamento ético, cada caja viene por un medicamento.
Y otra característica importante que los medicamentos éticos tienen un laboratorio, que es el que lo produce obviamente, pero tienen una marca comercial y el troquel. En el medicamento genérico no viene en troquel, no se pueden facturar las obras sociales y la caja viene por una gran cantidad de medicamentos en la misma. Y el último detalle, que lo vemos más adelante, los medicamentos éticos por dentro tienen un elemento, un papel, que es el prospecto. ¿Qué es lo que es el prospecto? Más adelante lo detallamos. Es toda la literatura y la información que da o que explica de ese medicamento. En este caso, en los medicamentos éticos hay un prospecto por cada medicamento. En el caso de los medicamentos genéricos, hay un prospecto general en la caja donde vienen, por ejemplo, 50 antibióticos. La característica de los medicamentos éticos con respecto a los genéricos o institucionales es que los medicamentos éticos tienen dos envases, uno que se le dice el primario y otro que se le dice el secundario. El primario, diríamos, es el que está en contacto con la droga directamente. Ejemplo, en un antibiótico o en un jarabe, cuando nosotros vemos en la farmacia que hay una caja y por dentro está el tachito de plástico donde dentro está el polvo o el líquido. Bueno, el envase primario sería el tachito donde está en contacto directo con el líquido, con el polvo, que sería el medicamento en sí. Ese es el envase primario. Y el envase secundario sería la caja donde hay un montón de elementos y de información, donde por ejemplo está la marca comercial, la composición, la forma farmacéutica, el laboratorio, la fecha de vencimiento, la característica de la industria y ciertas características rápidas de información del medicamento. También un aspecto a considerar es el prospecto, que decíamos que es el papel que está por dentro de la caja del medicamento. Hay mucha información. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente, que es la más importante. Principio activo y drogas que la componen. Saber qué elementos componen ese medicamento. Después, otro componente importante a reconocer, la acción terapéutica. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Ejemplo, el principio activo droga es amoxicilina. La acción terapéutica es un antibiótico. Y luego también las indicaciones o uso del medicamento. ¿Qué quiere decir? Es para qué se utiliza ese antibiótico. Ejemplo, infección de garganta, infección de oído, infección dentaria de una muela, infección de la piel. O sea, para qué está indicado el medicamento. Luego hay otros ítems de información que también es importante. La posología. ¿Qué es la posología? Significa la cantidad de medicamento que tengo que darle a un paciente en una unidad de tiempo. Ejemplo, si es un paciente adulto se le da un comprimido cada 8 horas. Esa sería la posología. En el caso de un niño, ejemplo, de edad entre los 6 a los 12 años, sería 7,5 centímetros de el antibiótico en forma líquida cada 8 horas. La posología quiere decir cuánto tengo que darle de un medicamento a una persona por cuántos días determinados. Normalmente los antibióticos se utilizan por 7 días. Y después dos cosas muy interesantes que son las precauciones o advertencias y las interacciones o reacciones adversas. En este caso, cuando hablamos de reacciones adversas, es todas las reacciones que puede generar el medicamento o efectos que no son deseados por el medicamento, pero que no genera peligro de vida en el paciente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, al tomar un antibiótico puede producir rash, puede producir una erupción en la piel, puede producir diarrea, puede producir flatos o gases o molestias gástricas. Es una reacción adversa. ¿Corre peligro la persona? No, pero obviamente es algo molesto. Y luego, cuando hablamos de advertencias, precauciones o contraindicaciones, son cuando no deben administrarse el medicamento, porque ahí sí, en el caso de las contraindicaciones, puede correr riesgo de vida. Entonces, para recapitular, es importante determinar que el medicamento, un detalle importante, el prospecto, nos da una gran información sobre las características del medicamento. Si en algún momento uno le hacen una consulta, tanto a nivel hospitalario, en las personas que hacen el curso de administración y gestión, o el auxiliar de farmacia, rápido pueden ver para qué sirve la acción terapéutica, por qué está constituida, los principios activos y básicamente para qué se utiliza, ¿correcto? Eso es lo que va a ser muy interesante, o la indicación, eso va a ser muy interesante para darle de información al paciente si es que lo consulta. Cuando nos referimos a medicamentos que se le denominan OTC o medicamentos de venta libre, ¿qué quiere decir? En esta diapositiva ustedes ven que son medicamentos que tienen
una imagen visual muy importante. Normalmente están en el acceso del paciente. ¿Estos medicamentos se encuentran en un hospital, en una clínica, en un sanatorio? No. Los medicamentos OTC o de venta libre son medicamentos que hay en una farmacia y lo dice la palabra. Son medicamentos que no tienen troquel, no los cubre la obra social, las cajas que se presentan es por una cantidad menor, ejemplo 10 comprimidos o 5 comprimidos o un jarabe en una presentación muy pequeña o una crema en una presentación muy pequeña. Obviamente es un medicamento ético, pero no tienen troquel, que quiere decir que no se pueden facturar por obra social. Los medicamentos OTC son medicamentos genéricos, institucionales o medicamentos éticos. Son medicamentos éticos. Otra característica es que también debemos diferenciar entre el medicamento ético y el medicamento genérico es que hay ciertas normativas en nuestro país, yo aquí estoy pasando la diapositiva, pero lo que uno debe quedar en consideración que los medicamentos éticos, los medicamentos genéricos, los medicamentos hospitalarios, que es lo mismo, o institucionales, y los medicamentos de venta libre están regulados y hay normas que las determina ANMAT, que es una entidad que depende del Ministerio de Salud, en el cual es para todos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Todos estos medicamentos están regulados adecuadamente. Y un detalle también a considerar, como repaso, habíamos hablado de los medicamentos venta libre y también acá incorporamos otro concepto, que lo vamos a ver en un detalle más adelante, son aquellos medicamentos que se venden bajo receta médica archivada. ¿Qué quiere decir? Son medicamentos similares a estos que se venden bajo receta común, principalmente ¿cuáles son? Aquellos medicamentos éticos que tienen troquel. Pero estos medicamentos que se venden bajo receta archivada también son medicamentos éticos solamente, tienen ciertas características que lo vemos en un capítulo más adelante. ¿Por qué? Porque son recetas por duplicado, a diferencia de estos otros medicamentos, y se utilizan para pacientes o con problemas neurológicos o alteraciones neurológicas. Lo veremos en un capítulo más adelante como medicamentos bajo receta archivada y ya veremos las características que tienen. También habíamos hablado que estaban los medicamentos de uso institucional, que son lo que decíamos que son los de uso en clínicas, hospitales o sanatorios. No es que se venden en una farmacia, sino que normalmente se utilizan a través de una institución como un hospital, una clínica o un sanatorio. Otro aspecto también a tener en cuenta y a considerar que todos los medicamentos que luego ustedes van a utilizar y van a trabajar y van a entender dentro del ámbito de una farmacia, de una clínica, de un hospital o de un sanatorio, pasan por ciertos estudios. En este caso, este módulo que se está grabando y tenemos este proceso de salud en todo el mundo, que es la pandemia por COVID-19, ustedes verán que se están probando un montón de medicamentos o vacunas para poder atender a pacientes. Cuando un medicamento llega a la farmacia o un medicamento llega a un hospital o una clínica para poder ser utilizado, pasa por diferentes tipos de estudio. Para que ustedes sepan solamente a forma general, los medicamentos deben cumplir 4 fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Qué quiere decir? Son todos ensayos que esos medicamentos deben pasar y deben superar para luego poder ser administrados en un paciente y obviamente ser administrado en un ser humano. Un concepto muy importante y que tienen que entender qué es lo que significa dosis y qué es lo que significa dosificación. Dosis quiere decir la cantidad de droga, en el término farmacéutico o médico significa de medicamento, que es establecido para cada enfermedad o para cada tipo de paciente. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de dosificación? Significa el esquema que tiene ese paciente para tratar o una enfermedad o un proceso natural de ese paciente que debe ser indicado un medicamento. Ejemplo, si yo hablo de una dosis de un anticonceptivo, no es que la paciente, la mujer, esté enferma. Significa que ese paciente tiene que tomar un comprimido o una píldora todas las noches o todos los días a una hora determinada. Dosificación, ¿qué quiere decir? Que esa paciente debe tomar una píldora durante 30 días seguidos o durante 21 días seguidos o durante 28 días seguidos, dependiendo del tipo de medicación o esquema. Pero dosificación quiere decir la cantidad de días por un periodo de tiempo determinado. Si fuera un antibiótico, sería, ejemplo, o un comprimido de antibióticos si es un paciente adulto, cada 8 horas por 7 días seguidos. En el caso de lo que es conservación de los medicamentos, en lineamientos generales siempre tienen que tener en cuenta 3 conceptos.
El medicamento no debe estar dentro de una heladera, en el caso que no sean antibióticos o vacunas preparados. Los medicamentos tienen que estar en un lugar al abrigo de la luz, en lugar seco y sin cambios altos de temperatura, ni muy frío ni muy caluroso. Básicamente el medicamento es estable siempre y cuando dentro de su vencimiento y siempre y cuando que no tenga variaciones importantes de la temperatura. Los medicamentos que van refrigerados son las vacunas o aquellas drogas que dicen la caja o aquellas cajas que dicen medicamento refrigerado. ¿Y de dónde se ponen esos medicamentos? No se ponen en la puerta de la heladera, se ponen en los estantes de la heladera, ni tampoco en el congelador o en el freezer. ¿Por qué? Porque la alta temperatura lo congela e inactiva o inhabilita las drogas. Y siempre es muy importante considerar los periodos de vencimiento de los medicamentos. Hay que tener en cuenta cuando un medicamento ingresa a una clínica, a un hospital, a un sanatorio o una farmacia, siempre controlar el estado del envase, la fecha de vencimiento y otro concepto que vamos a desarrollar más adelante, que es muy novedoso, que significa la trazabilidad del medicamento. Les voy a dar un ejemplo rápido. Quiere decir aquellos medicamentos que desde que lo hace el laboratorio, llega a la droguería, si recuerdan en el módulo, y de allí llega a la farmacia, y de allí llega al hospital, a la clínica o al paciente en forma final, eso quiere decir trazabilidad, que hay todo un seguimiento del Ministerio de Salud porque son medicamentos, primero, que son muy caros y segundo, que es para tratar enfermedades muy particulares. Ejemplo, cáncer o procesos oncológicos, ejemplo, esclerosis múltiple, ejemplo, fibrosis quística y demás enfermedades que son muy especiales. Eso ya lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Otra característica importante son los medicamentos que vienen en cadena de frío y son los primeros que ustedes tienen que ordenar. Para ir terminando esta primera parte del módulo, quiero indicar que hemos hablado de la característica general de los medicamentos, del prospecto, los tipos de medicamentos éticos, institucionales o genéricos, los medicamentos de venta libre, los medicamentos magistrales. Hablamos de las formas farmacéuticas, sólida, semisólida, líquida, gaseosa y nuevas formas farmacéuticas, que la veremos más adelante, y lo que nos quedaría en una segunda etapa, poder comenzar a dialogar con respecto a la vía de administración de los medicamentos, que es en el próximo video. Muchas gracias.